Además de prestamistas, la familia Lucchese también se movió en otra gran fábrica de dinero, el juego. Este era un negocio honrado para gángsters, ya fueran italianos, judíos u otros. Babsy Siegel entraría en escena. Lo primero que le atraería sería el juego. Los juegos en la calle, juegos de bajo nivel. Gente tirando dados contra la pared de ladrillo, con montones de dinero cambiando de manos. Gente apostando. Puedes poner en marcha una sala de dados y eso puede no parecer un gran negocio, pero cuando tienes 6 salas funcionando a tope 24 horas al día con apuestas altas, te estás llevando miles y miles de dólares por hora. La banda no siempre estaba de acuerdo en todos los negocios que emprendían. Uno de los que causó la disconformidad más grande fue el tráfico de heroína. Tommy Lucchese se opuso al tráfico de drogas por el peligro que eso suponía para la familia. Otros, incapaces de dejar pasar por alto los enormes beneficios, decidieron abarcarlo. Todos tomaron su parte del pastel de los beneficios de este tráfico ilegal. Lucchese también consiguió su parte, ya sabemos. Se mantuvo al margen, pero no renunció a su parte. Mientras que el crimen organizado ha hecho siempre el dinero a través del juego, la prostitución y la extorsión, fue sobre todo a partir de la prohibición cuando la banda comenzó a buscar nuevos negocios ilegales. El grupo de Tommy Lucchese era particularmente receptivo a encontrar nuevos esquemas lucrativos que trajesen montones de dinero en efectivo. Estuvieron implicados sobre todo en delitos como el asesinato, el préstamo de dinero, el juego, el chantaje laboral, la obstrucción a la justicia, la corrupción política. Los Lucchese estuvieron implicados en todos los ámbitos del sistema económico de Nueva York. Lucchese aprendió que la clave para una estafa industrial era tomar el control de los sindicatos y después exprimir a los dueños del negocio. Esta táctica era especialmente efectiva en las empresas textiles y de construcción. En el caso de la industria textil, el crimen organizado y la familia Lucchese en particular descubrieron que había una clave principal: el sindicato de camioneros. Hay un sindicato local de camioneros que representa virtualmente a todos los conductores de camiones de la industria textil. Si tomas el control de ese sindicato local como ellos hicieron, tienes el poder. ¿Y para qué sirve el poder? Porque si el sindicato de camioneros hace huelga, nada se mueve en esa industria. Ocurría lo mismo en la construcción. Como ayudante de la Fiscalía de Estados Unidos, Michael Chertoff aprendió cómo operaba la banda. Tenían la capacidad, a través de los sindicatos, de paralizar una obra, de retrasarla ilimitadamente, de asegurarse de que el hormigón era entregado lo suficientemente tarde para parar el trabajo. Y ellos sabían que creando ese tipo de problemas podían hacer perder, si lo deseaban, a las compañías millones de dólares. Eso es poder. Estamos hablando de cientos de millones de dólares. Estamos hablando básicamente de 4 familias: la familia Colombo, la familia Genovese, la familia Gambino y la familia Lucchese. Los jefes de estas 4 familias tenían 6 contratistas generales, 6 empresas de la construcción que eran las únicas a las que se les ofrecía proyectos importantes en la ciudad de Nueva York. Por cada trabajo que se superaba los 2 millones de dólares, el contratista que conseguía el contrato tenía que entregar el 2% a las familias. Los lugartenientes de Lucchese llevaron la extorsión a la construcción más lejos que cualquiera de las otras familias. La familia Lucchese encontró una pequeña especialidad que todos los demás habían pasado por alto, pero que ellos descubrieron. Se percataron de que si haces construcciones de hormigón, necesitas piedra, y descubrieron que casi toda la piedra venía de minas de Connecticut. La transportaban por agua y llegaba a Long Island, pero solo hay un puerto en Long Island que pueda manejar este material, pues es el único preparado para ello. Un escenario perfecto. Conseguido el control del puerto, conseguido el negocio de la piedra. La familia Lucchese dio un nuevo significado al viejo refrán: la basura de un hombre es el tesoro de otro. Tomaron el control de la industria del transporte de basuras y ganaron con él millones. La factura de la recogida de basuras del World Trade Center de Nueva York era de $1.100.000 al año. Estaba claro que el transporte de esa basura no valía ni de lejos $1 millón, pero
¿Qué podían hacer los responsables del World Trade Center? Ellos sabían perfectamente que no encontrarían a ningún otro transportista de basuras que se hiciera cargo de su basura. Algunos dueños de negocios intentaron rebelarse contra la banda, pero se encontraron luchando en una guerra peligrosa y desigual. Siempre estaba presente la amenaza de la violencia. Teníamos cintas en las que gángsters se sentaban con contratistas y les contaban historias sobre gente que había desaparecido o había recibido palizas. Eran mensajes subliminales para dejar claro el mensaje de que podría sucederles también a ellos. A ver si me aclaro. Ustedes lo que quieren es que trabaje con su compañía de transportes, aunque me cueste 3 veces más de lo que pago a la que trabaja ahora para mí. Eso sería lo más inteligente. ¿Y qué pasa si digo no? ¿Qué pasa si no quiero contar con ustedes? No pueden obligarme. Este es un país libre, amigo. No vamos a hacerle nada si no quiere hacerlo. Es verdad, es una decisión de negocios que tiene que tomar usted. ¿Conoce la compañía Alden Supply? Sí, está al otro lado de la calle. Sí, eso es. Ken Strauss, el propietario, lleva desaparecido un mes. Un día ya no volvió del trabajo a casa. El problema fue que Kenny tomó una mala decisión de negocios. Se quedaron para ellos negocios que pasaron a ser privados, como el del transporte o el del hormigón. Llevaron sus negocios al margen del modelo americano. Durante más de 3 décadas, Tommy Lucchese llevó su imperio criminal al éxito absoluto, consiguiendo no ser golpeado ni encarcelado. También con éxito mantuvo a su familia personal bien aislada de su familia de la mafia. Murió por causas naturales y después de su muerte, sus parientes cambiaron la ortografía de su lápida para mantener alejados a los curiosos. Antes de morir, Lucchese tuvo que ocuparse de un asunto terrenal, escoger a un sucesor que dirigiese la organización. Su decisión, con la aprobación de la comisión, un protegido de la vieja vecindad de Harlem del Este, Anthony Corallo. Incluso más que su antecesor y mentor, el historial de Anthony Corallo era el de un asesino tal como explica el exabogado Ronald Goldstock. Corallo era un individuo que llegó a la familia a través de la violencia. La gente lo sabía, todos le tenían miedo. Era una persona respetada y temida, así que incluso para él dirigir a la familia no fue una sorpresa. Solo había un obstáculo para que la transición del poder se realizase sin problemas. Corallo se enfrentaba a la sentencia de un juicio por soborno, algo inusual para un gángster con una gran reputación por su capacidad para esquivar la ley. Corallo era una persona que creía en el asesinato como medio de lograr sus propósitos. Era un individuo que había crecido entendiendo lo que significaba el poder y lo que la violencia física podía conseguir. Y practicó en ese campo desde el momento en que comenzó sus actividades criminales en sus años como chantajista laboral para la familia. Corallo comenzó su carrera en la mafia bajo los dominios de la familia Lucchese en el área textil. En los años 50 era ya uno de los más grandes chantajistas laborales del país. Él y su socio impulsaron al poder al capo más infame de todos los tiempos, James Hoffa. Esta era un área compleja y muchos de los tradicionales grupos del crimen organizado realmente no sabían cómo explotarla. Tony Corallo y Johnny Dio Guardi lo hicieron. Johnny Dio era quien había repartido los papeles dentro del sindicato de camioneros y consiguió que Jimmy Hoffa se convirtiese en el jefe. Tony Corallo desempeñó un papel clave dentro del área de los chantajes laborales. Después del testimonio de Joseph Valachi, la guerra contra la mafia se convirtió en una prioridad para los legisladores. Pero los hombres en la cumbre como Corallo no sentían presión ni miedo. Las autoridades percibían que los métodos tradicionales de lucha contra el crimen no funcionaban con los miembros de la banda. Durante décadas, la mafia operaba con inmunidad casi absoluta a nivel local. Las estructuras de aplicación de la ley estaban corruptas de arriba a abajo. A nivel nacional, la Oficina Federal de Narcóticos batallaba en una guerra desigual con posibilidades limitadas. El FBI, bajo las órdenes de J. Edgar Hoover, decía que oficialmente no existía ninguna banda. Durante mucho tiempo, hasta la actualidad, le avergonzaba admitir la existencia del crimen organizado. El señor Hoover se negó a admitir incluso la existencia del crimen organizado.
La posición de Hoover se basaba en una posible doble vida secreta de este que la banda amenazaba con difundir. No era nada fácil acusar a una persona de pertenecer a una familia de la mafia debido a las dificultades que el gobierno tendría para intentar probarlo. No tenían testigos confidenciales, no tenían grabaciones de discusiones entre miembros de la mafia en las que se indicasen los nombres de las familias o de los líderes o sus cargos dentro de la compleja estructura de la mafia. Todavía no. Un tiempo entre rejas era algo que quedaba muy lejos en las mentes de los jefes de la mafia, pero también eso estaba a punto de cambiar. Después de funcionar de forma independiente, las agencias policiales locales, estatales y federales empezaron a cooperar entre ellas. Ronald Goldstock dirigió el Destacamento Especial Estatal del Crimen Organizado de Nueva York en los años 80. Durante un largo periodo de tiempo, la aplicación de la ley luchó en una batalla desigual y agotadora. Fueron arrestados o procesados algunos individuos por crímenes específicos ingresando en prisión, pero generalmente salían después de un periodo de tiempo relativamente corto. Era una experiencia frustrante para el FBI. Podíamos encontrar un testigo, podíamos encontrar y entregar evidencia sobre el crimen, podíamos arrestar a los criminales y los podíamos meter en la cárcel. No importaba a cuántos arrestásemos, como solíamos decir, había siempre cientos de hombres preparados para ocupar su lugar. Una cosa que sabía la policía era que la banda estaba a menudo involucrada en asesinatos en los que no aparecían testigos, o si lo sabía, eran también gángsters a los que no gustaba hablar con las autoridades. Cuando un miembro de una banda era asesinado, se enviaba generalmente un mensaje al resto de miembros para que estuviesen callados. Todo esto cambió con el Estatuto Rico y la vigilancia electrónica entre 1968 y 1970, y con otros métodos policiales específicos para combatir el crimen organizado, donde podías analizarlos como grupos de individuos cometiendo patrones de actividad criminal. Greg O'Connell y otros abogados de la acusación reconocieron la importancia del Estatuto Rico. El Estatuto del Crimen Organizado era una invención brillante que permitió al gobierno detener no solo una amenaza aislada y específica de un delito o un crimen aislado, que es la manera en que la policía operaba hasta ese momento. Lo que este cambio permitió fue el procesamiento de una organización compleja. No puedes atrapar a los líderes del crimen organizado en las calles, no están ahí. Donde están ellos es en clubes sociales o en restaurantes planeando las actividades que los soldados y sus capitanes van a realizar. Pusimos micrófonos en clubs, en bares, en restaurantes, en casas, en diferentes habitaciones. Pinchamos teléfonos, todo legal, con órdenes judiciales. Uno de nuestros objetivos era utilizar el Estatuto Rico para procesar a la comisión, las cabezas de las 5 familias criminales de Nueva York. El Destacamento Especial Estatal para el Crimen Organizado tenía información muy completa sobre la familia de Lucchese y evidencias criminales sobre los líderes de una o dos de las otras familias. El FBI había puesto micrófonos a los líderes de 3 familias a la vez y, si lo combinas todo, verás que teníamos una montaña de pruebas que se podían utilizar para procesar y condenar a todos los jefes de la familia. El Departamento de Policía de Nueva York y el FBI comenzaron a trabajar juntos por fin. Rick Sita era detective en la investigación de la banda. En este momento se produjo el matrimonio, por así decirlo, entre el FBI y la División de Investigación del Crimen Organizado del Departamento de Policía de Nueva York, en el que una comisión de detectives fue asignada a las brigadas del FBI, y estas brigadas se dedicaron a las investigaciones muy activas en seno de las familias del crimen organizado del área de la ciudad de Nueva York. Personalmente no creo que hubiésemos podido hacer. Además de prestamistas, la familia Lucchese también se movió en otra gran fábrica de dinero, el juego. Este era un negocio honrado para gángsters, ya fueran italianos, judíos u otros. Babsy Siegel entraría en escena. Lo primero que le atraería sería el juego. Los juegos en la calle, juegos de bajo nivel. Gente tirando dados contra la pared de ladrillo, con montones de dinero cambiando de manos. Gente apostando. Puedes poner en marcha una sala de dados
Los Lucchese estuvieron implicados en todos los ámbitos del sistema económico de Nueva York. Lucchese aprendió que la clave para una estafa industrial era tomar el control de los sindicatos y después exprimir a los dueños del negocio. Esta táctica era especialmente efectiva en las empresas textiles y de construcción. En el caso de la industria textil, el crimen organizado y la familia Lucchese en particular descubrieron que había una clave. Su parte, ya sabemos, se mantuvo al margen, pero no renunció a su parte. Mientras que el crimen organizado ha hecho siempre el dinero a través del juego, la prostitución y la extorsión, fue sobre todo a partir de la prohibición cuando la banda comenzó a buscar nuevos negocios ilegales. El grupo de Tommy Lucchese era particularmente receptivo a encontrar nuevos esquemas lucrativos que trajesen montones de dinero en efectivo. Estuvieron implicados sobre todo en delitos como el asesinato, el préstamo de dinero, el juego, el chantaje laboral, la obstrucción a la justicia, la corrupción política y principal, el sindicato de camioneros. Hay un sindicato local de camioneros que representa virtualmente a todos los conductores de camiones de la industria textil. Si tomas el control de ese sindicato local como ellos hicieron, tienes el poder. ¿Y para qué sirve el poder? Porque si el sindicato de camioneros hace huelga, nada se mueve en esa industria. Ocurría lo mismo en la construcción. Como ayudante de la Fiscalía de Estados Unidos, Michael Chertoff aprendió cómo operaba la banda. Tenían la capacidad, a través de los sindicatos, de paralizar una obra. Eso puede no parecer un gran negocio, pero cuando tienes 6 salas funcionando a tope 24 horas al día con apuestas altas, te estás llevando miles y miles de dólares por hora. La banda no siempre estaba de acuerdo en todos los negocios que emprendían. Uno de los que causó la disconformidad más grande fue el tráfico de heroína. Tommy Lucchese se opuso al tráfico de drogas por el peligro que eso suponía para la familia. Otros, incapaces de dejar pasar por alto los enormes beneficios, decidieron abarcarlo. Todos tomaron su parte del pastel de los beneficios de este tráfico ilegal. Lucchese también consiguió